Saludos con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes le edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos de ellos los matarán y perseguirán, y así esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Si les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es jueves 17 del mes de octubre y hoy es un día especial para todos los católicos cristianos, especialmente para todos los sacerdotes. No olvides, queridos hermanos, que todos los jueves sacerdotales, desde muy temprano, tenemos que saludar a nuestros amigos, familiares, sacerdotes, enviarle un mensaje de saludo, enviarle un mensaje de felicitaciones, porque el jueves sacerdotal es el día en que Jesucristo instituye el sacramento tan importante como lo es el sacerdocio y la institución de la Eucaristía. Y hoy es jueves, no olvides, queridos hermanos, saludar a tu amigo, a tu hermano, a tu familiar, a tu sobrino, a tu nieto, sacerdote. Puedes dedicar una oración en este día a tu sacerdote, a tu párroco, invitarlo a almorzar, a desayunar, a cenar, invitarle un café, invitarle un jugo. Recuerden que los sacerdotes somos seres humanos que sentimos, padecemos, nos entristecemos. Los sacerdotes no somos ángeles caídos del cielo, somos seres humanos como cualquiera de ustedes, pecadores. Simplemente que, como dice el libro de los Hebreos, hombre escogido entre los hombres al servicio de un pueblo, de una comunidad. Hoy la iglesia celebra a este gran santo, como lo es San Ignacio de Antioquía, del siglo I, obispo y mártir. Fíjense, queridos hermanos, que San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Juan y sucesor de San Pedro en el pastoreo de la iglesia de Antioquía. Nosotros tenemos que poco a poco ir conociendo los grandes mártires que murieron a raíz de la persecución de los primeros cristianos. Y este gran santo que hoy la iglesia celebra, San Ignacio de Antioquía, se desempeñó como pastor benévolo y ejemplar. Se desempeñó como ese pastor realmente que se entrega por enseñar a las ovejas y se entrega por sus ovejas. San Ignacio de Antioquía es conocido como el que descubre ardientemente el amor a Jesucristo en aquellas personas que estaban siendo perseguidas por el emperador. Y fíjense que San Ignacio de Antioquía era un eterno enamorado de Jesucristo, que animó por medio de su fe a seguir los caminos del Señor, que no hacía mucho tiempo que había muerto. Y él anhelaba sufrir
Él anhelaba sufrir como su maestro. Él anhelaba sufrir como murió Cristo. Fíjense esta frase tan hermosa que nos deja San Ignacio como un testimonio de fe, como un testimonio de amor a Jesucristo y a la iglesia. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Qué frase tan hermosa, querido hermano, para este día jueves sacerdotal. Soy trigo de Dios y he de ser molido por los dientes de las fieras para llegar a ser pan limpio de Cristo. Entonces fíjense, queridos hermanos, cómo desde un principio tenemos personas, tenemos fieles que se entregan por la causa de Cristo, martirizados, tirados a la fiera, a los leones, muertos a espada, quemados, calcinados, para defender realmente la iglesia que Cristo fundó, realmente la iglesia que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y San Ignacio de Antioquía es un testimonio, es un padre de la iglesia, es un hombre ejemplar para cada uno de nosotros, así como lo es San Jerónimo, como lo es los padres Capadocios, como son los padres defensores de la fe contra Arrio, los padres defensores como Santo Tomás de Aquino, hombres que se han preparado también con la ciencia, hombres que se han preparado para dar respuestas a las interrogantes que muchos hermanos que quieren hacer daño a la iglesia van surgiendo. Y fíjese cómo el evangelio que hoy hemos escuchado de Lucas en su capítulo 11, versículo del 47 al 54 nos dice: en aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres. Y ustedes lo aprueban. Personas, laicos, que a veces hacen idolatrar por medio de líderes, por medio de hombres de este mundo, para tratar de buscar bienes materiales, bienes terrenales, y prefieren colocar en sus casas imágenes, prefieren colocar en sus casas folletos, panfletos, pancartas de hombres de este mundo, de políticos, que lo que nos han llevado es a la ruina, a la perdición, y quitan a Jesucristo de su vida, quitan a Dios, quitan las imágenes que tienen y realmente se entregan a la causa de la mundanidad. Y fíjense como la lectura de hoy dice el Señor: hay de ustedes que se han dedicado a construir, a edificar mausoleos, es decir, a edificar cosas materiales, a edificar imágenes que llevan a la perdición. Ustedes aprueban eso, lo que ellos les piden, y por eso el país en muchos casos ha llegado a la ruina a causa de colocar por encima de Dios, de colocar por encima del Supremo, colocar a estos hombres líderes políticos. Ningún líder político, querido hermano que me escucha, te va a dar la salvación. Ninguno. Así sea el líder más rico de los ricos, te va a dar a ti la salvación. El que da la salvación es Dios. Y por eso nosotros nos tenemos que acercarnos, tenemos que entregar, tenemos que adorar a Dios, a más nadie. Pues les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Como lo dice el mismo Señor, enviará profetas y apóstoles. Desde un principio, los seguidores de Cristo han sido martirizados, han sido quemados, han sido degollados, han sido decapitados por la causa de la evangelización, por la causa de seguir a Cristo. Y fíjense San Ignacio de Antioquía cómo fue perseguido. Fíjense San Ignacio de Antioquía cómo fue arrojado a las fieras para que fuese destrozado por predicar, por anunciar a Cristo. Pero ¿qué nos queda a nosotros? Un gran santo, un gran defensor de la Iglesia Católica, no como esos pastores evangélicos que cometen errores y horrores y después sí salen predicando la palabra de Dios, después sí salen convirtiéndose,
Después sí salen diciendo que encontraron a Jesucristo. Son personas que realmente no dan testimonio, son personas que de la nada surgen ya teniendo revelaciones, surgen como profetas y son lobos vestidos de oveja. No nos dejemos de engañar, queridos hermanos, no nos dejemos nosotros guiar por falsos profetas, porque tienen la palabra de Dios en la mano, dicen que es el verdadero Señor que habla. Eso es mentira, querido hermano, porque la palabra de Dios no es para formar guerra, la palabra de Dios no es para discutir, la palabra de Dios es para que todos nos amemos los unos a los otros, para escudriñarla, para caminar en la vida de Cristo, porque la Sagrada Escritura es la vida de Cristo. Fíjense como dice San Jerónimo: quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Es decir, la palabra de Dios es la vida de Cristo. Entonces, amados hermanos, que esta palabra que hoy hemos escuchado nos pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que podamos aceptar los anunciadores, los profetas, los misioneros que cada día van surgiendo, los sacerdotes, los ministros, los diáconos, los obispos, unirnos a la iglesia con el Papa Francisco. No podemos ir en contra de lo que el Papa dice, porque quien está en contra de lo que el Papa dice está en contra de la iglesia. Recordemos que él es el sucesor de Pedro y él es el que guía nuestra iglesia. Nosotros no podemos ni poner en tela de juicio ni malinterpretar las palabras del Papa, porque el Papa es la voz de Dios aquí en la tierra, así como los obispos son, por ejemplo, aquí en Venezuela son la voz del Papa. Aquí en Venezuela el Papa es la voz de Dios aquí en la tierra y tenemos que ser obedientes a él. Pero nos puede pasar como estos fariseos hipócritas que ponían al Señor en tela de juicio, querían hasta matarlo. En algunos momentos deseaban matarlo, deseaban arrojarlo por un despeñadero, pero el Señor lo sabía todo y se alejaba. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas. Esto nos puede suceder a muchos de nosotros. ¿Cuántas personas nos ponen en tela de juicio preguntándonos o diciéndonos cosas a ver cómo respondemos nosotros para caer en sus trampas? Pero lo que viene de Dios es sabiduría plena. Y nosotros tenemos que saber defendernos, tenemos que salir adelante. ¿Cómo? Llega un hermano evangélico a visitarnos, llega un hermano protestante a visitarnos, invitémoslo a hacer el Santo Rosario. No perdamos tiempo discutiendo con ellos, porque él me dice, yo le digo que si Mateo, que si Lucas, que si Mateo 1, que si Mateo 2, que si Mateo 3, y terminamos haciendo una raíz cuadrada de matemáticas. No, sino que sepamos nosotros defendernos con la espiritualidad, sepamos defendernos con el Santo Rosario, saludando a Mamita María. Por supuesto, tenemos que prepararnos, tenemos que saber dónde está en la Sagrada Escritura el Santo Rosario, tenemos que saber escudriñar la Sagrada Escritura. Tampoco es que vamos a ser unos ignorantes, porque esa frase de que católico ignorante, futuro protestante, pues yo no la comparto mucho. Yo digo mejor católico perezoso, futuro protestante, perezoso de leer la palabra de Dios, perezoso de prepararse. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampa para casarlo con alguna palabra de su boca. Esto nos sucede a muchos de nosotros. Como no sabemos defendernos de los hermanos protestantes, de los lobos vestidos de oveja, caemos en la tentación de alejarnos de la iglesia católica, caemos en la tentación de traicionar nuestra iglesia, de darle la espalda a Dios, de desobedecer, y eso no es bueno a los ojos de Dios. Por supuesto, queridos hermanos, que Dios es uno solo, pero tenemos que estar en la iglesia correcta, tenemos que realmente comprometernos con la causa de Cristo. Queridos hermanos, no olvidemos que estamos orando por todas las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos para que aumente el número de los sacerdotes, el número de las vocaciones sacerdotales. Y seguimos orando también por esta actividad que vamos a tener el sábado 19 en el Hospital Luis Racetti de Barinas. Vamos todos juntos a compartir, a llevar esa gotica de amor. Vamos a llevar esa arepa de misericordia, esa arepa de amor de Cristo. Allí va reflejado el Señor. Y vamos a llevar también un picadillo y una sopita llanera, verduras, carne, hueso. Con lo poquito que cada persona haya colaborado, con lo poquito que cada persona haya dado de su corazón, a eso vamos a llevar allá. Lo que interesa es el gesto, lo que interesa es
que vamos a ir para allá con mucha entrega, vamos a ir dispuestos a llevarles a muchos de ellos que desconocen al Dios amoroso, al Dios de la misericordia, se lo vamos a hacer presente en medio de ese pequeño gesto, en medio de ese pequeño signo de amor, de misericordia reflejado en esa arepa, en esa sopa. Y por eso yo te pido a ti que te unas, hermano. Toda esta semana estamos orando por esa gran obra, esa gran actividad que se va a realizar, que te unas en oración, que el día sábado te levantes en la mañana y digas, bueno, vamos a orar por la parroquia del Padre Cristóbal Araujo, que estará hoy sábado en el hospital, para que esos enfermos vean allí el rostro de Cristo, y pidiendo al Señor para que pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Allí vamos a encontrar personas que no tienen ni familia, personas abandonadas. Vamos a encontrar personas que están realmente tiradas allá como si fueran unos animales. Por lo menos los animalitos a veces tienen donde refugiarse, pero hay personas que duermen en el piso, personas que duermen en cartones, personas que pasan frío, personas que no tienen absolutamente nada. Entonces, hagamos una pequeña oración para que el Señor se acuerde de toda esa persona y que podamos seguir construyendo el reino de Cristo. Queridos hermanos, queremos felicitar que en el día de ayer estuvo cumpliendo años la señora Carlina, esposa del señor Reinaldo, allí en Cúcuta, para que el Señor la bendiga, la fortalezca. Oramos por la señora Elvira, oramos por el señor Cristian Arellano, por la señora Ariday, oramos por doña Rosario, para que el Señor sane y libere y para que el Señor pueda pasar su mano sanadora sobre todos los enfermos. No olvidemos que necesitamos orar por todos los enfermos. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Reciban la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, diciendo que usted le acompaña para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.